vamos a estar hablando acerca de un pecado que muchas veces como cristianos tenemos. Y vamos a estar hablando acerca de la mundanalidad. Creo que lo tienen ahí en la pantalla, ahí está en la pantalla. Mundanalidad. Tal vez para muchos de los que están aquí, esta sea la primera vez que han escuchado esta palabra. No te preocupes, ahorita la vamos a ir definiendo para que todos sepamos de qué hace, o en qué estamos haciendo referencia cuando decimos mundanalidad. Para algunos que ya llevan tal vez más tiempo como cristianos, esta palabra algunas veces se ha vuelto como parte del vocabulario del cristiano. Y de repente decimos comentarios como tal persona es una persona muy mundana, no solemos decirlo, ¿verdad? A tal hombre, tal mujer, tal cristiano es muy mundano. Ahora muchas veces los decimos, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos decir cuando decimos que alguien es muy mundano. Entonces, esta palabra se puede, o distintos grupos le han dado distintos significados. Pero hoy lo que queremos ver es qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, hay un grupo de menonitas que se llaman los Amish, y este grupo de menonitas es un grupo muy conservador, muy radical, y para ellos la mundanalidad es que ellos no se permiten nada que tenga que utilizar electricidad, ellos lo ven como malo. Para ellos están mal también los teléfonos celulares, para ellos están mal los coches, el medio de transporte. Todos ellos ven todo eso como algo mundano, como algo que está mal. Para algunas personas tal vez que ya son de muchos años en la iglesia, personas sobre todo adultos, recordarán cómo hace mucho tiempo se creía que tal vez ir al cine, jugar un juego de mesa, jugar a las cartas o algunos bailes, ya lo catalogaban como algo mundano. Ahora, ¿esto es lo que enseña la Biblia? Cuando la Biblia habla de mundanalidad, vamos a ver que este concepto o este pecado es mucho más que todo esto. Entonces quiero que busquemos dos pasajes para que podamos definir qué es la mundanalidad. Dice Primera de Juan capítulo 2, si me acompañas con tu Biblia, Primera de Juan capítulo 2, vamos a leer el versículo 15 y versículo 16. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí vemos cómo el apóstol Juan nos exhorta a cada uno de nosotros a que no tenemos que amar el mundo. Pero obviamente cuando Juan dice que no amemos al mundo, no está haciendo referencia a no amar la naturaleza, los árboles, las plantas, no se refiere a eso. Cuando la Biblia hace referencia al mundo, hace referencia al sistema que es controlado y gobernado por Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire. Dice la Biblia que Él es el Dios de este siglo, de este mundo. Entonces cuando dice no amemos al mundo, se refiere a no amar todo lo que el mundo nos ofrece. Entonces la advertencia que Juan nos hace, no améis al mundo, pero fíjense que dice, ni las cosas que están en el mundo. Y uno se pregunta, ¿y qué cosas hay en el mundo? Y Juan obviamente está haciendo referencia a todos los deseos pecaminosos, todo lo que el mundo nos ofrece. Hace referencia a los deseos de la carne, hace referencia a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. O podríamos decirlo también, la vanagloria de las posesiones materiales. Entonces, todo lo que tiene que ver con los deseos de nuestros ojos, de nuestra carne o la vanagloria de la vida, dice Juan, no ames al mundo. No ames este tipo de cosas. Dice, el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Juan tenía en mente todos los deseos y todas las actitudes que muchas veces nosotros ya como cristianos consideramos como cosas pecaminosas. Hablamos de fornicación, y yo creo que todos los que somos cristianos abiertamente decimos, es pecado. Hablamos de homicidio y todos abiertamente decimos, es pecado. Pero hay muchas otro tipo de actitudes que muchas veces permitimos en nuestra vida y que también son pecado. Y que también son pecado. Vayamos a otro versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 31. Primera de Corintios 7, 31. Fíjense qué es lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 7, 31 dice así: y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Quiero leerte ese mismo versículo en otra versión, que es la NBI, que está un poquito más claro. Dice así esta versión: los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Por qué dice que los que disfrutamos de este mundo vivamos como si no lo disfrutáramos? ¿A qué está haciendo referencia la palabra de Dios? La advertencia que Pablo nos da en este versículo es que cada uno de nosotros, obviamente, vivimos en este mundo. En este mundo hay cosas que son legítimas, pero no debemos darle más importancia que las que deben de tener. Eso es lo que Pablo está haciendo referencia. Los que disfrutan de este mundo o de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque no todo lo que el mundo nos ofrece es pecaminoso. Hay cosas que son legítimas. Hay cosas que cada uno de nosotros podemos hacer, pero no debemos darles más importancia de las que deben de tener. Entonces, si unimos estos dos pasajes de Primera de Juan y de Primera de Corintios, podemos llegar a la siguiente definición de lo que es la mundanalidad. Ahí lo van a ver en la pantalla. Mundanalidad significa lo siguiente: estar apegado a, involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Esto es la mundanalidad. Estar apegado a, involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Si nosotros nos apegamos, si nosotros nos involucramos, si nosotros nos preocupamos de más por las cosas de este mundo temporal, estamos viviendo en mundanalidad. La Biblia es muy clara, hermanos. Por ejemplo, ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 2, fíjense qué clara es la Biblia. La Biblia nos dice así: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muy claro, ¿no? Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Otras versiones dicen así: piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba. Otra versión dice: ocupen su mente en las cosas de arriba. Entonces, si somos cristianos, ya Dios nos está diciendo en qué tipo de cosas tenemos que pensar. Dice: ocupa tu mente, concéntrate en esto, pon tu mirada en esto. ¿En qué tipo de cosas? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Obviamente, cuando Dios dice pensemos en las cosas de arriba, está haciendo referencia a cosas espirituales, como la oración, como la Biblia, el Evangelio, la obediencia a Dios,
el cumplimiento obviamente de la gran comisión de predicar el evangelio y poder hacer discípulos, y obviamente pensar en Dios mismo. Esto es pensar en las cosas de arriba. Pero si te pones a pensar tal vez en esta semana, ¿cuántas veces pensaste más tal vez en tu trabajo, en tu escuela, en tus problemas financieros, en la enfermedad que tienes, en ver si llegarías a la quincena? Tal vez tenías preparado con tu familia una fiesta especial por las fiestas patrias y dedicaste toda tu semana en estar afanada o afanado en todo esto. Seamos sinceros delante de Dios y respondamos, ¿realmente como hijos de Dios ponemos nuestra mirada en las cosas espirituales? ¿Realmente los pensamientos que pasan por nuestra cabeza son en cuanto a las cosas espirituales que Dios nos da? ¿O invertimos más nuestros pensamientos en las cosas terrenales? Esto, hermanos, es una actitud mundana y es una actitud pecaminosa para Dios. Estas cosas tendrían que ser nuestras prioridades, pensar en las cosas espirituales. Ahora, yo quiero hablar en esta tarde de 3 áreas en las que muchas veces como cristianos tenemos una actitud mundana. La primera, al principio no necesariamente no es algo pecaminoso, pero las otras dos sí son algo pecaminoso, pero a veces lo catalogamos ya como fornicación o adulterio, pero vas a ver que muchas veces como cristianos también nos permitimos este tipo de cosas, pero de otra manera, y que también sigue siendo una actitud pecaminosa y mundana. La primera área en la que quiero hablar es el área del dinero. Muchas veces, hermanos, la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas materiales, hacia el dinero, demuestra que somos hombres y mujeres mundanos. Mundanos. ¿Por qué? Lo vamos a ir respondiendo. Una encuesta que se hizo en el año 2003, fíjense ya hace ya cuántos años, más de 20 años atrás, fíjense lo que reveló esta encuesta, fue en el año 2003. Fue una encuesta que se hizo en 8 denominaciones distintas en cuanto a iglesias evangélicas. Y esta denominación reveló que todos los miembros, todas las personas, todos los cristianos de 8 denominaciones evangélicas solamente daban el 4.4% a la obra de Dios. O sea, de todos sus ingresos, de lo que ellos ganaban, solamente daban el 4.4% a la obra de Dios. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Que esta misma encuesta se hizo hace mucho tiempo más atrás, en el año 1968. Se hizo la misma encuesta. Y esta encuesta en el año 1968 reveló que la gente daba el 6.2% de sus recursos a la obra de Dios. O sea, los dos porcentajes son porcentajes muy bajos. Pero si queremos ver la relación que hay entre uno y el otro, es que mientras fue pasando el tiempo, no fue subiendo ese porcentaje. Todo lo contrario, fue bajando. En el año 68 era el 6%. En el año 2003 fue el 4%. ¿Esto qué quiere decir? Si esta encuesta, hermanos, representara a todos los cristianos, esto significa que los cristianos somos cada vez menos generosos, menos dadivosos para la obra de Dios. Cada vez somos menos generosos con nuestro dinero en relación a Dios. No solamente esto, muchas encuestas también han revelado que las iglesias cada vez dan menos dinero a la obra misionera y que se utiliza más el dinero en otro tipo de cosas no tan importantes, ¿verdad? Y han descuidado ya
la obra misionera. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Cuando vamos teniendo todo este tipo de información, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa como iglesia? ¿Qué nos pasa como cristianos? ¿Qué nos pasa como hijos de Dios? ¿Qué está pasando en relación de los cristianos con el dinero? Tal vez algunos podrían llegar a la conclusión, bueno, posiblemente sea porque a través de los años las personas se han vuelto más ahorradoras. Y por eso cada vez damos menos, porque el dinero que tenemos lo vamos ahorrando. Si nos vamos a la realidad, son muy pocas las personas que tienen la costumbre de ahorrar. Muy pocas. Entonces esta no sería la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué está pasando en la relación de los cristianos con el dinero? La respuesta que podríamos dar es que todo esto revela que estamos utilizando el dinero en las cosas de esta vida, en las cosas terrenales, como casas, coches, ropa, vacaciones, celulares, cosas que, ojo, no son cosas malas. Todos las tenemos, todos necesitamos este tipo de cosas. ¿Qué es lo malo? Que muchas veces nos hemos vuelto mundanos con el dinero. Hemos puesto la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Cuando pensamos en el dinero, lo vemos como algo que necesitamos para aquí, para lo terrenal. Pero no lo vemos como algo que podemos sembrar para que la palabra de Dios siga llegando a más lugares, para que podamos seguir apoyando a más misioneros, a más obras misioneras. Entonces tenemos una actitud mundana también hacia el dinero, hacia las cosas materiales. A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto deberíamos de ofrendar a la obra de Dios? Yo creo en lo personal que por lo menos tendríamos que estar dando el 10% de nuestros ingresos a la obra de Dios, lo que se conocía antiguamente como el diezmo. Dar el 10%. Ahora algunos dicen, sí, pastor, pero en el Nuevo Testamento ya no aparece el diezmo. Y sí, ya no aparece el diezmo. Ya el diezmo en la actualidad ya no es una ley que tú y yo tengamos que obedecer, pero sí lo tenemos como un principio que podemos aplicar en nuestras vidas. Ya en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que tenemos que ofrendar de manera proporcional. ¿Qué significa proporcional? Conforme Dios nos haya prosperado. Así nos enseña el Nuevo Testamento. O sea, Dios nos está diciendo, todos ustedes que están aquí en este lugar sentados, tienen que dar esta cantidad de dinero. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Conforme Dios te haya prosperado, de eso aparta algo para Dios. De eso aparta algo para tu iglesia. Esta enseñanza está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, donde el apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pues claramente la Biblia establece que el primer día de la semana, que es el domingo, tenemos que apartar algo de acuerdo a cómo Dios nos prosperó. Y lo tenemos que apartar, lo tenemos que guardar para darlo como una ofrenda a Dios. O sea, Dios no te está pidiendo que des algo que tú no tienes, que Él no te ha dado. Dios te está diciendo que de lo que de Él ya te dio, apartes algo para dárselo a Él. Muchas veces tenemos la actitud de decir o pensamos lo siguiente, de este dinero que tengo voy a separar esto para Dios. Pero ¿qué tal si lo pensáramos de una manera distinta? ¿Por qué no pensamos, de esto que Dios me dio, ¿con cuánto me voy a quedar yo? ¿Y cuánto le voy a dar a Dios? En 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según
lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Fíjense cómo habla la palabra de Dios de una voluntad dispuesta. Dispuesta. Dice que será acepto según lo que tienes, no según lo que no tienes. Dios no te está pidiendo algo que Él no te haya dado. Pues la realidad, hermanos, que es cuando hablamos acerca del dinero, la realidad en muchos de nosotros es que nos hemos vuelto avaros y tacaños hacia Dios. Y yo sé que suena fuerte, porque a nadie le gusta que le digan que es un tacaño. Nos gusta que la gente piense de nosotros como generosos, dadivosos. Pero muchas veces si pensamos cómo utilizamos los recursos que Dios nos da, simplemente se manifiesta que somos avaros y tacaños hacia Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del dinero? Jesús dijo en Mateo 6:24, fíjense lo que dijo Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice Jesús, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios a las riquezas. No podemos tener dos señores. Dice, vas a terminar amando a uno y aborreciendo al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que no dice que la raíz de todos los males es el dinero. Dice, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, por amor al dinero, muchos han abandonado la fe. Muchos se han desviado del camino. Por amor al dinero, que es la raíz de todos los males. El dinero, por supuesto, que no es algo pecaminoso. Lo necesitamos. Y el dinero que tú tienes es el fruto de tu trabajo, de tus negocios, de lo que tú hagas. Dios está proveyendo todos esos recursos para que tú puedas generar dinero. Pero ¿cuándo se vuelve algo mundano? Cuando tenemos el dinero por encima de Dios. Ahí es donde entra la mundanalidad. Cuando el dinero es nuestra prioridad y no Dios. Cuando el dinero toma la prioridad en nuestra vida, no es Dios quien pierde. Somos nosotros los que perdemos. Alguien dijo alguna vez, tener al dinero por encima de Dios es convertirse en un pordiosero espiritual. Tener el dinero por encima de Dios es convertirse en pordioseros espirituales. Si recordamos esta historia en Primera de Reyes, capítulo 17, si no la recuerdas, te pido que vayas ahí con tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17. Vemos cómo el profeta Elías es alimentado por una viuda que tenía mucha necesidad, que estaba viviendo en una pobreza extrema. Fíjense lo que dice versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo a Elías, levántate Elías, vete a Sarepta y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fue la orden que Dios dio a esta viuda, que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Fíjense lo que le respondió, versículo 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños
para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice, lo que esta viuda tenía era solamente esto. No tenía un pan que ofrecerle al profeta Elías. Y solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Dice, ahorita estoy juntando estos 2 leños para prepararlo, para que mi hijo y yo lo comamos y después muramos. ¿Sabes por qué iban a morir? Por hambre. Otra versión lo traduce así, para que muramos de hambre. Esa era su última comida. Ahora uno dice, lo último que ellos tenían se lo tenían que dar a Elías. Muchos de nosotros no le hubiéramos dado nada a Elías. No, Elías, tú piensas en tu vida, yo pienso en la mía. No fue la actitud de esta viuda. Fíjense que dice versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Fíjense como que leemos este versículo y como que Elías, son como unas palabras como que no tuvo consideración de esta mujer. Porque dice, mira mujer, ve, prepáralo, pero dámelo a mí primero. Después ya tú y tu hijo. Recordemos que ya Elías sabía que esa mujer lo iba a alimentar, que lo iba a sustentar. ¿Y saben qué hizo esta mujer? Ella terminó obedeciendo. Alimentó a Elías. Y fíjense, hermanos, cuando esta mujer obedeció, dando lo último que ella tenía, ¿qué fue lo que sucedió? Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. O sea, a esta mujer no le faltó su comida, porque Dios lo había dicho que así sucedería. No escaseó la comida en su casa. No murió por el hambre. Pero ella, a pesar de que no tenía nada, lo ofreció al profeta de Dios. Tenemos que recordar, hermanos, lo que dice Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Te lo leo. Fíjense que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, que edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y donde el que te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Qué impresionante, hermanos, que Dios diga: Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que nosotros tenemos, aún esa habilidad o ese talento que muchas personas tienen para ganar dinero, es algo que proviene de Dios. Y el dinero no tiene que ser tu prioridad. Sí es importante, sí lo necesitamos, pero la prioridad tiene que ser Dios. ¿Cómo vamos a utilizar los recursos que Dios nos da? Pasemos al segundo punto, que es la inmoralidad. Inmoralidad. Cuando hablamos de dinero,
vemos que no es algo pecaminoso, pero que puede convertirse en algo pecaminoso de acuerdo a qué actitud tengamos hacia ello. Cuando hablamos acerca de la inmoralidad, todos estaríamos de acuerdo que esto entra como algo que es pecado. Pero cuando hablo aquí de inmoralidad, no me refiero a actos inmorales como adulterio, como pornografía, que abiertamente rechazamos y catalogamos como cosas pecaminosas. En esta parte, cuando voy a estar hablando acerca de la inmoralidad, voy a hacer referencia a cosas que muchas veces como cristianos permitimos y que son cosas inmorales y por lo tanto son pecado y muestran que somos mundanos. Te quiero hacer dos preguntas para que puedas pensar. Tal vez va un poco más dirigido a los hombres y mujeres todos. La primera pregunta es: ¿disfrutamos leyendo en secreto acerca de la inmoralidad de otras personas cuya conducta sexual se pone en internet y en redes sociales? O sea, cuando de repente ves que algún artista, algún famoso, algún cantante tiene algún chisme, alguna conducta sexual que se expone, de repente te enteras que le fue infiel tal persona tal y que ella está con la otra y que lo descubrieron. ¿Disfrutas todo eso? ¿Disfrutas lo que ves en internet, en redes sociales, de todo lo que el mundo ofrece en cuanto a la inmoralidad? Cuando vas al súper, volteamos a ver las revistas, ¿verdad?, del supermercado y de manera secreta tomamos una y empezamos a leer los escándalos sexuales tal vez de otras personas. Eso es inmoralidad también. Cuando vas al cine, cuando en tu casa ves series, ves películas, ves programas de televisión, donde tú sabes que va a haber escenas de sexo o narraciones sexuales, ¿eres consciente también de que eso es inmoralidad? ¿De que eso no agrada a Dios? Le hablo ahora a las mujeres también. Mujeres, sí se han dado cuenta que como hijas y como cristianas, como hijas de Dios, la forma en la que se visten puede reflejar mundanalidad. Muchas mujeres que no tienen a Cristo en su corazón disfrutan llamar la atención de los hombres por la manera en la que se visten. Mundanalidad sería que ya siendo cristianas, ya siendo hijas de Dios, se vistieran todavía como una mujer que no ha conocido al Señor. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 2:9 lo siguiente: asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Pues fíjense que dice que las mujeres se vistan de forma decorosa, con modestia, con pudor. Pues muchas veces, hermanas en Cristo aquí presentes, la forma en la que se visten puede reflejar una actitud mundana hacia la vestimenta. Y ojo, que los hombres también podemos mostrar una actitud mundana, pero los hombres sería de una manera distinta. Para nosotros como hombres, la mundanalidad radica en la manera en la que reaccionamos a la forma de vestir de ciertas mujeres. Cuando se nos desvía la mirada, cuando tenemos miradas lujuriosas, eso es una actitud mundana también de nuestra parte como hombres. Es algo inmoral. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjense lo que dice el Proverbio capítulo 27, versículo 20. Proverbios 27, 20. Dice así: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre
nunca están satisfechos. Te lo repito, los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Sabes qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que la mirada lujuriosa nunca satisface. Ves a una mujer y vas a querer ver más. Y cada vez más. Y cada vez más. Y de repente ya de forma natural no puedes dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. La mirada lujuriosa nunca satisface. Siempre provoca todo lo contrario. Un deseo de ver más y más. Entonces, como hombres caemos en esto y esto manifiesta la mundanalidad que hay en nuestras vidas y que estamos viviendo de forma inmoral. Pues ya vimos el tema acerca del dinero, ya vimos el tema acerca de la inmoralidad y pasemos ya para terminar en tercer lugar o en la tercera área donde mostramos mucha mundanalidad, que es el tema de la idolatría. Idolatría. En el segundo punto te dije que cuando hablo de la inmoralidad no hago referencia a adulterio, fornicación, que son cosas que abiertamente catalogamos como pecado. Pero cosas que a veces nos permitimos. Cuando hablo de idolatría es lo mismo. No estoy haciendo referencia a adoración de ídolos, de santos, de cuadros, de imágenes hechos de madera, de piedra, de papel. No estoy hablando de ese tipo de idolatría. Estoy hablando más bien de los ídolos que tenemos en el corazón. Los ídolos del corazón. ¿Para qué es un ídolo? Escucha lo siguiente. Un ídolo puede ser cualquier cosa que consideramos de mucho valor a tal grado que consume toda nuestra energía emocional y mental y ocupa nuestro tiempo y nuestros recursos. Puede ser cualquier cosa que tenga más importancia que nuestra relación con Dios o nuestra familia. Esto es un ídolo. Cualquier cosa que para ti tenga más valor que Dios es un ídolo. Cualquier cosa que para ti tenga más valor que tu propia familia es un ídolo. A cualquier cosa que esté ocupando el lugar de tu familia y el lugar de Dios es un ídolo en nuestra vida. Porque le damos mucho valor y como le damos valor va consumiendo toda nuestra energía emocional, mental, nuestro tiempo, nuestros recursos y nos entregamos completamente a eso. Un ídolo puede ser tu carrera. Un ídolo puede ser tu trabajo. Un ídolo puede ser tu negocio. Un ídolo puede ser la política. Un ídolo puede ser los deportes. Cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios debe tener en nuestra vida es un ídolo. Cuando le dedicamos más tiempo a eso que a Dios mismo, ya se está convirtiendo en un ídolo en nuestra vida. Entonces, fíjense, hermanos, que muchas veces catalogamos a ciertas religiones como idólatras porque hacen esto y esto y esto. Pero cuando vamos a la realidad, nosotros como cristianos también muchas veces tenemos muchos ídolos. También caemos en este pecado. Hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, y este versículo nos va a ayudar a poder vencer la tentación de tener ídolos en nuestra vida. Fíjense lo que dice este versículo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, que dice, serle agradables. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, procuramos serle agradables a Dios. Él se esforzaba en eso, en querer agradar a Dios en todo.
Entonces, si tú y yo tenemos como meta en nuestra vida agradar a Dios antes que a todo este tipo de cosas, vamos a evitar el caer en ídolos. Porque nuestra meta es agradar a Dios. Entonces tú puedes tener tu carrera y agradar a Dios, porque esa es tu meta. Tú puedes tener tu trabajo y tener la meta de agradar a Dios por medio de tu trabajo. Puedes practicar deporte, puedes tener un negocio, puedes estar involucrado en política, pero que tu meta sea agradar a Dios. Entonces, cuando tenemos este tipo de actitud donde procuramos serle agradables a Dios, esto nos va a ayudar a que evitemos caer en tener ídolos en nuestra vida. Tener cosas que estén ocupando el lugar que solamente Dios debe de tener. Entonces, ya para terminar esta predicación, hermanos, me gustaría que rápido pudiéramos repasar y que pudiéramos ver una definición doble de lo que es mundanalidad. Mundanalidad, dijimos, en primer lugar es toda preocupación por las cosas de esta vida temporal. Esa es una actitud mundana, porque la Biblia dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, esta definición es toda preocupación por las cosas de esta vida temporal. Pero en segundo lugar, es aceptar e involucrarnos en los valores y prácticas de la sociedad que nos rodea sin discernir si son bíblicos o no. Esto también es parte de la mundanalidad. Cuando nos empezamos a involucrar, cuando empezamos a aceptar cosas que el mundo hace, cosas que el mundo acepta, sin saber siquiera si es bíblico o no es bíblico, si es lo que Dios quiere o no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos enfrentar, hermanos, nosotros nuestra tendencia a ser personas mundanas? Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros nos tenemos que comprometer a ser hombres y mujeres más piadosos. Tenemos que crecer en piedad. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Si queremos dejar de ser hombres y mujeres mundanos, necesita sí o sí crecer nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que crecer. Tenemos que aprender a ver la vida a la luz de la palabra de Dios, con lentes espirituales. ¿Cómo podemos vencer la tentación de ser personas mundanas? Sin lugar a dudas, necesitamos sentir un amor tan grande por Dios que no haya espacio en nuestro corazón para las cosas de este mundo. Cuando nosotros amamos a este mundo, no hay espacio en tu vida y en mi vida para amar a Dios. Porque el versículo decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuando nuestro amor por Dios crece, ya no hay espacio, ya no hay lugar en nuestros corazones para las cosas de este mundo. Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Quiero terminar este mensaje leyendo Tito capítulo 2, versículo 12. Leo este versículo y terminamos. Tito 2:12 dice lo siguiente: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué espera Dios de nosotros como iglesia? Que renunciemos a la impiedad y que renunciemos a los deseos mundanos. Y que vivamos de manera sobria, justa y de forma piadosa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Padre, te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos vivido, Señor, como mundanos.
Vivimos como mundanos, Señor, cuando le damos más valor a las cosas que este mundo nos ofrece que a ti. Somos mundanos, Señor, cuando nos involucramos en actividades que ni siquiera sabemos si son cosas que te agradan o no te agradan, si son cosas que permites o que no permites. Padre, en esta tarde oramos para que tu Espíritu Santo sea convenciendo, Dios, a cada uno de los que estamos aquí. Oramos, Dios, para que cada uno de nosotros podamos crecer en piedad, que nuestra relación contigo pueda crecer, que podamos ver la vida, Señor, a la luz de tu palabra, que nuestro amor por ti pueda crecer para que en nuestro corazón no haya espacio, no haya lugar para las cosas de este mundo. Que realmente podamos ser obedientes, Dios, y poner nuestros pensamientos, nuestra atención en las cosas espirituales, no en las cosas de esta tierra. Oramos, Dios, para que cada uno de nosotros podamos ser desafiados a obedecerte y a obedecer lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice el resto del servicio en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.